Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en una de las parejas que más ha dado de qué hablar en los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ustedes saben, a veces las historias de amor que vemos en la pantalla chica traspasan la ficción y se instalan en nuestra vida real, y la de Hande y Kerem es un claro ejemplo. Han sido tantos los rumores, las especulaciones, las idas y venidas, que hoy vamos a intentar desentrañar una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué Hande Erçel no podía dejar ir a Kerem Bürsin? Vamos a poner sobre la mesa los hechos, los rumores, las posibles razones, y analizaremos si realmente hubo algo que impidió que esta relación llegara a su fin de una manera más tranquila, por así decirlo. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí nos dedicamos a traerles las noticias, los análisis y los chismes más jugosos del entretenimiento, y no querrán perderse nada de lo que viene. Así que denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Ahora sí, entremos de lleno en materia. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue un torbellino de emociones para sus seguidores. Desde el primer momento en que se les vio juntos en público, la química era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus personajes Eda YLDZ y Serkan Bolat se robaron el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, y la chispa entre los actores se sentía palpable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones que nacen bajo los reflectores a menudo están bajo un escrutinio constante, y la de Hande y Kerem no fue la excepción. Los rumores de su relación comenzaron a circular a finales de 2020, poco después de que la serie empezara a emitirse. Inicialmente ambos actores lo negaron, diciendo que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, las fotos filtradas, los viajes juntos, las menciones sutiles en entrevistas, y la forma en que se miraban durante los eventos públicos, hicieron que cada vez fuera más difícil negar lo evidente. Los fans estaban encantados y la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas de Turquía, y no solo de Turquía, sino a nivel internacional. Cada publicación de Instagram, cada historia, cada aparición conjunta era analizada al milímetro. Lo que hizo que esta relación fuera tan especial y, quizás, tan difícil de disolver, podría radicar en varios factores. Primero, la intensidad con la que vivieron su romance, al menos en apariencia. Se les veía disfrutando de momentos genuinos, compartiendo experiencias, y apoyándose mutuamente en sus carreras. Las redes sociales se llenaron de imágenes de sus vacaciones juntos, de sus salidas románticas, de gestos de cariño que a ojos del público parecían indicar una conexión muy profunda. Parecían realmente enamorados, y eso es algo que los fans anhelan ver en sus ídolos. Además, hay que considerar la etapa de vida en la que se encontraban. Ambos eran jóvenes, exitosos, y estaban en la cima de su carrera. Hande ya era una estrella consolidada y Kerem, con Love is in the Air, estaba alcanzando un nuevo nivel de fama internacional. Estar rodeados de tanto éxito y atención, y tener a alguien que entendiera esa presión y ese estilo de vida, podría haber creado un vínculo muy fuerte. Imaginen pasar tantas horas juntos en un set de filmación, interpretando a una pareja enamorada, y luego darse cuenta de que esa química no solo existía en la ficción. Es fácil que la línea entre el trabajo y la vida personal se difumine en esas circunstancias. Otro punto importante a considerar es el apoyo incondicional que se brindaban. En muchas ocasiones, Kerem expresaba su admiración por el talento y la dedicación de Hande, y viceversa. Se les veía en eventos juntos, y Kerem siempre defendía a Hande y Hande hacía lo mismo por él. Este apoyo mutuo en una industria tan competitiva y a veces despiadada, puede generar una dependencia emocional, una sensación de que esa persona es tu roca, tu cómplice en este viaje. Y cuando esa roca empieza a tambalearse, es natural que uno se aferre a ella. Pero como mencioné al principio, las relaciones bajo los focos suelen tener un final más ruidoso de lo deseado. Y así sucedió con Hande y Kerem. Después de aproximadamente 1 año y medio de relación, comenzaron a circular rumores de una ruptura. Al principio eran solo susurros, pero poco a poco se fueron haciendo más fuertes, hasta que finalmente se confirmó la separación. Lo que sorprendió a muchos, y lo que lleva a la pregunta de por qué Hande no podía dejar ir a Kerem, es la aparente dificultad para que ambos pudieran dar carpetazo a su relación.
Se especuló mucho sobre las razones de la ruptura. Algunas versiones apuntaban a diferencias irreconciliables, otras a la presión mediática, e incluso se habló de terceros. Sin embargo, lo que más resonó en el público fue la idea de que, a pesar de la separación, uno de los dos, o quizás ambos, seguían teniendo sentimientos muy fuertes. Y si nos centramos en la pregunta específica de por qué Andercel no podía dejar ir a Kerem Bürsin, podríamos inferir varias cosas. Tal vez para Hande Kerem representaba más que una pareja. Podría haber sido su confidente, su compañero de aventuras, la persona que la hacía sentir segura y comprendida en un mundo que, a pesar de la fama, puede ser muy solitario. Los momentos que compartieron, los sueños que quizás construyeron juntos, las experiencias únicas que vivieron como pareja estrella, todo eso deja una huella profunda. Dejar ir a alguien así no es simplemente decir adiós a una relación, es dejar ir una parte de tu vida, de tus recuerdos, de tus planes. Además, en la cultura turca, las relaciones a menudo tienen un peso cultural y familiar importante. Si bien no tenemos detalles específicos sobre la familia de Hande y Kerem, es posible que existieran expectativas o presiones externas que hicieran más compleja una ruptura. Las familias turcas suelen ser muy unidas, y las opiniones de los padres y allegados pueden tener un peso considerable en las decisiones personales. Otro factor que pudo haber influido es el hecho de que siguieran trabajando juntos o compartiendo el mismo círculo social después de la ruptura. El mundo del espectáculo turco es relativamente pequeño, y es probable que se cruzaran constantemente en eventos, galas, o incluso en el mismo ámbito profesional. Ver a la persona que amas o que amaste profundamente en circunstancias cotidianas, después de una separación, puede reavivar sentimientos, dificultando el proceso de duelo y de seguir adelante. Los rumores persistieron durante un tiempo, sugiriendo que incluso después de haber terminado oficialmente, todavía había contacto, todavía había algún tipo de conexión. Esto alimenta la idea de que Hande en particular podría haber tenido dificultades para cerrar ese capítulo. Tal vez se aferraba a la esperanza de una reconciliación, o simplemente luchaba por aceptar que lo que habían vivido había llegado a su fin. La intensidad de su relación inicial, alimentada por la química en pantalla y la adoración de los fans, pudo haber creado una expectativa, una narrativa que era difícil de desmantelar, incluso para ellos mismos. Pensemos también en la propia personalidad de Hande. Se la conoce por ser una persona muy apasionada y emocional. Cuando se entrega a algo o a alguien, lo hace con todo su ser. Esto podría explicar por qué le resultaría tan difícil soltar una relación que evidentemente significó mucho para ella. Dejar ir a alguien con quien has compartido tantos momentos intensos y de quienes te has enamorado perdidamente, es un proceso doloroso y prolongado. Y no olvidemos el factor de los fans. Los seguidores de Hande y Kerem, conocidos como Janker, eran increíblemente leales y apasionados. Muchos de ellos deseaban con todas sus fuerzas que la pareja estuviera junta para siempre, y cualquier indicio de que la relación seguía viva, o que existía la posibilidad de una reconciliación, era celebrado con entusiasmo. Esta presión externa, aunque no siempre directa, puede influir en las decisiones de las celebridades y en su percepción de la realidad de su relación. Lo que hace que la pregunta por qué Andercel no podía dejar ir a Kerem Bürsin sea tan intrigante, es que sugiere una lucha interna, una resistencia a aceptar la realidad. Quizás no se trataba solo de un amor profundo, sino también de la comodidad de una conexión establecida, del miedo a lo desconocido después de haber experimentado algo tan especial, o incluso de la dificultad de disentir de la narrativa que los fans habían construido para ellos. En retrospectiva, y analizando los eventos posteriores, parece que con el tiempo ambos han seguido adelante. Hande ha sido vista con otras personas, y Kerem también ha tenido sus vidas amorosas. Esto sugiere que, a pesar de la dificultad inicial, eventualmente se logró la aceptación y la capacidad de seguir adelante. Pero la pregunta persiste, ¿qué hizo que ese proceso fuera tan arduo? Podríamos especular que fue la combinación de la profunda conexión emocional que compartieron, la intensidad de la fama que los rodeaba, el apoyo mutuo que se brindaron y quizás una resistencia interna a aceptar el fin de una historia que para muchos, incluidos ellos mismos, parecía sacada de un cuento de hadas. El amor que nació en pantalla y que cautivó a tantos, dejó una marca imborrable, y desprenderse de ello, de esa conexión tan especial, nunca es tarea fácil. La intensidad de sus sentimientos, la pasión que compartían y la adoración de sus fans, crearon un cóctel de emociones y circunstancias que sin duda hicieron que dejar ir a Kerem Bürsin fuera un
Verdadero desafío para Andercel. Para concluir, hemos explorado las diversas facetas que pudieron haber hecho que Andercel tuviera dificultades para dejar ir a Kerem Bürsin. Desde la química innegable y el romance nacido en el set, hasta el apoyo mutuo en sus carreras y la intensidad de la fama que los rodeaba. Hemos analizado cómo una conexión tan profunda, en medio de la vorágine del mundo del espectáculo, puede volverse una especie de ancla emocional, haciendo que soltarla sea un proceso doloroso y prolongado. La posibilidad de que existieran factores externos, como las expectativas culturales o la presión de los fans, también ha sido considerada como un posible componente en esta compleja dinámica. Al final, lo que queda es la imagen de una relación intensa y apasionada, que dejó una huella imborrable en la vida de sus protagonistas y en la memoria de sus seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan encontrado este vídeo tan fascinante como yo al investigarlo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes creen que Ande tuvo dificultades para dejar ir a Kerem? ¿Cuáles creen que fueron las razones principales? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.